Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidos a este su programa Creciendo en la Gracia. Estamos ya a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Y esta tarde contamos con una invitada, Keila Torres, va a estarnos hablando de el bullying. ¿Dónde se da? ¿Cuándo se da? ¿Cómo podemos ayudar a identificar esta situación en nuestros niños? Así es de que por favor quédate y queremos agradecer a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía con sus servicios en su página en Facebook, estos hermosos mensajes de amor en su jardín. Y a Silvia García con los regalos y camisas personalizadas en Naps, en Crafts, busca su catálogo de productos en Facebook. Y bueno, gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Las Carolinas, Albuquerque, Nuevo México. Gracias, muchas gracias por estar sintonizados. Queremos buscar el corazón de Dios en los siguientes minutos y queremos pedirle al Espíritu Santo que guíe tu corazón a la verdad que está en Jesucristo. Y bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Keila Torres. Ella tiene 18 años de experiencia como maestra, es mamá de 3 niñas de 12, 10 y 8 años y 15 años de matrimonio. Ella está congregada en la Iglesia Semilla de Mostaza en Cuernavaca y esta tarde nos va a ayudar a identificar el bullying. ¿Qué es el bullying, Keila? Si quisieras ayudarnos con esta primera pregunta. ¿Qué es el bullying? Hola Rocío, me da mucho gusto verte, me da mucho gusto estar aquí otra vez contigo. El bullying realmente es una palabra que tomaron de inglés porque es muy específico, pero es maltrato. Es el maltrato ya sea físico, psicológico, de alguna manera. Y es tan común que en México, en la primaria, estamos en primer lugar en todo el mundo en bullying. Esto es muy triste. Esto quiere decir que de 7 de cada 10 o participan o sufren del bullying y 3 de estos 10, o sea, el resto simplemente lo mira y no interviene. Entonces, es un tema muy fuerte para nosotros en México y en el resto del mundo. Y lo que estaba yo pensando acerca de esto como maestra y como mamá es que el bullying se detiene en casa, porque muchas veces los papás se les olvida cuánto peso tiene su influencia sobre sus hijos y esperan que la escuela haga todo. La persona que comete el bullying, el que lo hace, generalmente es una persona muy dañada, que necesita de Cristo, que maltrata a los demás como una forma de control, como una forma de disfrutar, que es una manera enferma tal vez. Y lo que sí quiero resaltar es que a veces es inconsciente. Y esto ya pasa, puedes tener bullying laboral, puedes tener en la iglesia, entre amistades, y muchas veces si no puedes identificar qué es, puede pasar desapercibido o se llega a ser como una costumbre. Y es que así es. Entonces, lo que es el bullying es que puedes burlarte de alguien, o sea, estamos ahí jugando y platicando y demás, pero siempre tiene que reírse la persona de quien se habla, se lo tiene que disfrutar también. Entonces, estamos bromeando, pero si yo también lo estoy disfrutando y riéndome, está bien, hasta ahí. Pero ya cuando es constante, es acoso, es difícil, puede llegar a agravar en ellos un cambio de identidad. Entonces, en esto me voy a enfocar como padre solamente, es que el bullying puede cambiar la identidad del niño a hacer que crean que son tontos, ineptos, débiles, que no pueden. Entonces, esto se detiene en casa. Yo como maestra, cuando me siento con algún papá que su hijo tiene una relación como muy específica contra cierto niño de maltrato, sí tratamos de identificar por qué, pero cuando les digo, la verdad es que su hijo le hace bullying verbal, constante, incansable contra tal, no me creen. Esto es muy triste y esto como sí tienes que decir, mi hijo siempre es un hijo precioso, mi hijo maravilloso, pero tienes que también pensar que todos los hijos son pecadores, que requeremos de salvación. Yo también, o sea, necesitas salvación, necesitas encontrarte con Cristo,
tienes que contemplar la posibilidad de que tu hijo maltrate a otros y tú no estés consciente. Entonces, ese es el primero, es en casa tú enseñas cómo se trata a otra persona. Filipenses 2, el considerar a los demás como superiores. Y en la mentalidad racista que tenemos en Estados Unidos y también en parte en México, esto de que alguien sea superior, esto es inaceptable, pero en Cristo sí. Todos son superiores a mí y Cristo es la cabeza de todos. Entonces, es el amar a tu prójimo como a ti mismo, es considerarlo superior. Te doy lo mejor a ti primero, te amo más a ti, me espero, me muerdo la lengua cuando quiero decir algo. Esto es el amor que cubre multitud de pecados. Es una mentalidad que se tiene que inculcar en casa. Esto se refuerza en la escuela, pero se inculca en casa. Entonces es contemplar esto. Le estoy enseñando a actuar bien, a considerar a los demás como superiores. Estoy contemplando la posibilidad de que mi hijo haga bullying y por qué lo hará. Y por último, como mi hija también sí, aunque es homeschooler, en una situación sí le tocó enfrentar una que está perpetuamente molestándole y buscando decir cosas hirientes. Entonces, hasta esto voy. También tienes que enseñarle a tu hijo cómo enfrentar el bullying. Pero antes de entrar en eso, Rocío, ¿tú cómo sientes el aspecto de crianza que puede cambiar el bullying? O sea, que sí sea en casa. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que es una tarea específicamente de nosotros como padres el poder orientar a nuestros hijos al respeto. Cuando se trata, sobre todo entre hermanos, comienza ahí, comienza el respeto por un hombre. Si son niñas, tienen que aprender a respetar a un hombre. Si son niños, tienen que aprender a respetar a una mujer. Y todo esto es una tarea 24/7 de nosotros como padres. Y sí implica un esfuerzo, pero estás invirtiendo en la salud mental de tus hijos y en la salud emocional de tus hijos. Pero vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de el bullying, dónde se da y qué podemos hacer como padres para ayudar a nuestros hijos a identificar estas situaciones de bullying. Vamos a un corte y ya volvemos con más. Quédate, estás en Buenas Noches. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos con Keila Torres hablando del bullying entre los niños, en adolescentes y en adultos muchas veces. ¿Cómo será esta situación? ¿Cómo detectarlo, Keila? Más bien el detectarlo es muy fácil, el detenerlo se me hace muy complicado porque a veces puede ser, como dijimos anteriormente, inconsciente. La misma persona que se lleva muy pesado, voy a primero adultos, que se lleva muy pesado, tiene una costumbre de ser así y es, ay, no seas tan delicado. Pero cuando es constante, cuando es hiriente, cuando trastorna tu identidad, dando a entender que eres inepto, que eres tonto, que eres inhábil, que no puedes, esto ya no es algo que refleja lo que Cristo dice, el tener a otros como superiores a ti mismo, el amarlos y el edificar el uno al otro. Entonces, este es el bullying psicológico, que puede ser en el trabajo, el comentarios cortantes, pero ya hablando de escuela, este es un tema muy fuerte porque el bullying ya llega a que le roben su lunch, o sea, el maltrato que has visto en las películas, esto es muy común, el que se le quiten las cosas, desaparecen, rompen su mochila, todo esto hemos visto. Y generalmente este tipo de actitudes empieza como algo chistoso. Entonces en la escuela tuvimos una niña que le desapareció el lunch a otra y sale, ja, 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 qué chistoso. Y sí es un poquito chistoso al principio, pero cuando ya la niña no tiene que desayunar, el lunch se volteó, ya no hubo nada, ya no es chistoso. Entonces generalmente lo llevas con los papás, tu hijo hace esto, pero si no te creen los papás, este es un tema muy complicado. El contacto físico ya es el último nivel de bullying, pero antes de eso hay varios pasos que como papás debemos estar conscientes que ahí está. No sé si tú en consejería en la iglesia también has tenido estas pláticas con los papás sobre cómo empiezas a detectar como papá que mi hijo tiene una actitud muy pesada y muy fuerte con otros y como que es muy chistosito y ya se pasó a ser grosero. ¿Y cómo reaccionan los papás cuando tú estás platicando con ellos acerca de estas actitudes? Y generalmente los padres no aceptamos que nuestros hijos tengan esta actitud porque muchas veces la dinámica familiar es pesada en general.
entre los papás, los hijos, los hermanos. Entonces ellos lo ven en su ambiente algo normal, pero necesitan salir, ¿verdad? Y mirar hacia lo que la palabra de Dios nos manda con respecto a lo que dices, que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es cuando los padres permiten apodos, cuando los padres permiten una falta de respeto, cuando permiten un tono entre los hermanos que no es el tono natural de hablar, que ya están en los gritos y que suben y suben el volumen de voz. Entonces, muchas veces estos niños están acostumbrados a hablar en un tono muy alto, llegan a un ambiente escolar o a la escuela dominical en donde todos están moderados y de pronto llega alguien con un tono de voz muy alto, entonces todos los demás se asustan. O alguien le comienza a hablar en ese mismo tono de falta de respeto, apuntando a sus debilidades o a sus defectos físicos, porque es una dinámica familiar común. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Pues la única manera es que tú realmente, como papá, cuando alguien venga y te diga algo con respecto a tus hijos, no te cierres a decir no. No te cierres a decir no, sino que realmente digas, lo voy a considerar, que comiences a orar y a pedirle a Dios que te lo muestre y que comiences a ver otras dinámicas familiares. Yo creo que es observando cómo puedes realmente, porque tú estás en una dinámica familiar que consideras muy buena, porque todos son así dentro del marco familiar, ¿no? Realmente el efecto de bullying y los traumas de la niñez sí vienen vinculados porque el papá puede ser el que empieza a notar los defectos de su hijo o la mamá, es que tú eres, y empieza a crear una identidad en el hijo que dice, ah, yo soy, yo siempre soy. Y la otra es, yo tengo una hija que tiende a maltratar a sus hermanas y es mucho frenarlo constantemente. Es muy chiquita, está en la primaria, pero ya detecté esto y yo sí es, no lo puedes hacer así. Y frenarlo yo de antemano para que no salga a la escuela o a la calle a hacerlo con otros niños. Pero, por ejemplo, el bullying también es un tipo de acoso donde, un ejemplo, tuvimos un niño en primaria que le mandaba muchos mensajitos de amor a otra niña. Ahora, si ella dijo, ay, sí, también te quiero, pues bien, pero ella le dijo repetidas veces, no, no, ya déjame en paz, no. Y cuando hablamos con los papás, su reacción fue como de, pues es que es un niño, es que, pues, ¿qué hay que hacer? Pues qué bueno que le gustan las niñas. Y realmente esa no es la reacción que debes de tener. Debes de decir, voy a hablar con él porque él debe de aprender a tratar bien a las niñas desde esta edad para que más grande no haga algo más fuerte o más malo. Entonces, sí, como tú dices, como papás debemos de no cerrarnos a que nos digan eso y también enseñarles a nuestros hijos. Ahí te va mi pregunta también es, ¿tú has tenido alguno de tus hijos también ha sufrido de bullying? Sí, fíjate que sí, una de mis hijas, y en la misma iglesia, dentro de la misma iglesia había una chica que cada domingo se burlaba de ella, cada domingo. Ella estaba cantando al frente con su papá y ella desde las bancas, yo la podía ver cómo se reía de ella, cómo se estaba burlando, la miraba y se burlaba de ella. Yo hablé con su mamá repetidas veces, pero ella nunca creyó la situación. No es cierto. Ya hablé con ella, dice que no es verdad. Ya hablé con ella, dice que no es verdad. Y bueno, pues tuvo que aprender a parar esa situación. Ella, yo creo que también trata contigo, que aprendas a poder parar esa situación y a dejar que las personas hagan una decisión, pero de qué manera no te afecta a ti, ¿no? Fue una lucha de mucho tiempo que, bueno, hoy ya ella pues es mayor, ya es mayor y para traspasado esa barrera, pero sí, incluso lo comentamos y ella me ha dicho muchas veces cuánto le afectó a su personalidad, cuánto afectó a su seguridad, ¿no? A su seguridad, porque obviamente pues esta chica era, de alguna manera consideraba ella que era superior físicamente a mi hija, ¿no? Entonces ella vivió pues una situación de inseguridad en su personalidad y en quién era ella y en su identidad a causa de esta chica. Sí, sí. Fue muy duro para nosotros. Y Ah, sí tiene un efecto duradero eso, que quiero también tocar otro punto como papá. Si tu hijo tiene tendencias de maltrato hacia los demás, de ser muy burlona,
tienes que considerar que psicológicamente una persona que hace bullying es una persona que trae un gran hueco en sí, trae heridas y deficiencias e inseguridad muy, muy fuerte y que requiere de sus papás, siempre, es siempre los papás, más tiempo, más conversaciones significativas, de calidad, de contestar preguntas y no tanto de bibliazos y como religiosidad, sino conversaciones acerca de quién es Dios y cuál es tu identidad en Cristo y también que los padres reflejen quién es Cristo. Entonces, si te sientes deficiente como papá o mamá, bienvenidos al club. Todos nos sentimos deficientes y lo que va a curar este problema es oración constante por tu hijo ferviente, perpetuo, continuo. Y el otro es empezar a ver dónde está su inseguridad que le empuja a ser tan rasposa y grosera con otra gente. ¿Qué es lo que tiene en su corazón que necesito yo ayudarle a sanar para que no sea una persona que victimice a las demás? Sí, así es. Eso es algo que se lleva a cabo en el trato diario, en la relación con los hijos, porque muchas veces no tenemos relación con los hijos, estamos tan abrumados entre el trabajo, entre nuestros propios pensamientos. Y sabes una cosa, a veces nos abruma también lo que vemos en noticieros, lo que vemos en series, nos distrae completamente de esto que es importantísimo, el corazón de nuestros hijos. Tenemos que estar invirtiendo nuestro tiempo, nuestros pensamientos, no en qué va a pasar con la novela, qué va a pasar con la serie, sino en atender qué está sucediendo con un niño. Y cuando alguien viene y te dice, es una alerta roja, no es la amarilla, es ya la roja, está sucediendo. Exacto, y muchas veces es gente fuera de nuestro hogar que se da cuenta, como mamá homeschooler, siempre cuando llegan los papás nuevos y empiezan a trabajar con sus hijos en casa por primera vez, dicen, no conocí a mi hijo, pero las maestras, y yo como maestra también, te puedo decir que las conversaciones que salen en el salón, que yo estoy escuchando y no estoy diciendo nada, estas conversaciones indican la perspectiva que tiene el hijo acerca de sus papás y cómo los presenta. Y tenemos la oportunidad también de pastorear su corazón un poquito y de después decirle a los papás, tu hijo se siente así, créanos. Y de verdad, nos tienen que creer a los maestros porque sí estamos viendo una perspectiva que sus hijos no les muestran a ustedes, ya sea por carga de trabajo y tarea y demás, pero sí, como pasamos mucho tiempo los maestros con los hijos, sí sabemos, nos tienen que creer que si hay algo mal, te estamos dando una pista y no es la amarilla, es la roja, como bien dijiste. Y así es de que, pues, si tú nos estás escuchando, mamá, papá, si hay alguien que te está diciendo y alertando de esta situación, no, no comiences a salir, a tomar una salida de decir, no quiere a mi hijo, no lo ve bien, le cae mal. Considéralo, abre muy bien tus ojos y comienza a trabajar en el corazón de tus hijos. Vamos a ir a un corte y regresamos con Keila con más de bullying. Así es de que quédate, por favor, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos aquí con Keila Torres hablando del bullying. ¿Qué hacemos y qué tips nos darías si detectamos bullying en nuestros hijos? Pues bien, Bullying tiene toda una página en Estados Unidos que se llama stopbullying.gov, te trae 1000 maneras de reportarlo y muchas veces esto sucede como visiblemente en la escuela y no se detiene en otros lugares, pero primero es entender que el que hace bullying espera una reacción que le produzca satisfacción. Entonces hace y empieza a escalar el nivel de maltrato y dichos y público. Entonces, el número uno es apártate, aléjate. No le des la satisfacción de donde estás, vete a otro lugar. Entonces, muchas veces se detiene haciendo acciones anticipadas al instante donde ya todo se desata. Entonces, ese es apártate. Esto aplica para casi cualquier tipo de bullying, es vete de ahí. Aunque parezca ser grosero de tu parte, no hay respuesta ni golpe que pueda corregir esto más que apartarte. Ese es el que va de la mano. Estos son muchos de sentido común, de relaciones. Entonces, la otra es ignóralo, como si no existiera, como si no pasara, para no darle la satisfacción. No significa que no pasó.
porque va con el tercero, que es repórtalo. Repórtalo a un adulto, repórtalo a varios adultos y no solamente a uno. Y el último, que es el más serio, cuando esto ya llegó, es empieza a crear un registro de eventos, datos, situaciones y videos, pero va en orden. Alguien te está maltratando, cierta persona siempre en ciertas situaciones te toma a ti y nada más te despedaza y te desmenuza con todas tus debilidades, vete a otro lugar donde no estés cerca de esa persona. Ahí cortas ese hábito que tendrá y como esa secuencia de como que crea una chispa que más gente va a empezar a participar en esas acciones. El otro es ignóralo. Ni te rías ni te enojes para que no haya satisfacción. Nunca le devuelvas otro golpe porque simplemente va a escalar el nivel de lo que te puede hacer y la satisfacción que le vas a producir cuando por fin él, como no tiene límite, o sea, nosotros tenemos límites. Puedo insultar al bully, pero yo no voy a llegar al nivel que ellos van a llegar. Entonces siempre va a ganar, porque siempre va a ser mucho más agresivo que uno. Entonces es el ignorarlo, apártate y el reportar, o sea, hay muchos lugares donde se pueden reportar, pero sí, como tú dijiste, Chio, empiezas con los papás y con otros adultos. Así es, empezamos con los papás, con otros adultos. Es importante que si somos maestros de escuela dominical o que si estamos en algún lugar en donde lo estamos viendo, a veces ni siquiera es entre nuestros hijos, sino están entre otros niños, es importante que tú alertes a los papás. Te crean o no te crean, tú necesitas hablar con sabiduría al respecto. Y hablar con sabiduría implica no apuntar al niño en sí, sino apuntar a la naturaleza pecaminosa de cada persona. En esta edad de escolares, la naturaleza pecaminosa está a flor de piel y necesitamos enseñar a nuestros niños a que existe esa naturaleza pecaminosa y hay una sola manera que pueda haber un control interno en esa naturaleza pecaminosa y eso se llama Jesucristo. Sin el control interno del Espíritu Santo de nosotros, sin ese poder sobrenatural, es imposible, imposible que cualquier persona tenga respeto por otra persona. Podrás aparentar y podrás guardar cierta compostura en un trabajo, en la escuela, podrás guardar una apariencia, pero el respeto genuino que sale a través de conocer a Jesucristo es una marca muy diferente y muy distintiva entre los creyentes. Hay algo que hace el bully con el que maltrata con los, las personas, el que maltrata es que lo lleva a decir que tú eres débil y debes de aguantar. Y en el acoso no debes de aguantar, lo debes de detener. Entonces es un detalle muy pequeño que empieza como que a taladrarte y no, eso es una mentira. Entonces, ay, es que no se aguanta, es que sí, pero es que no puedes decir que yo sí aguanto, yo soy fuerte y tú eres débil. No puedes llamar así como que una lomita el calvario de otra persona, esa es una montaña para ellos. Y la otra cosa es que muchas personas perciben sensaciones de manera distinta, son sensibles a ciertas acciones y esto viene desde casa. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero sí tiene que ver es que no es la culpa del niño como es, sino la culpa de los padres que no le están deteniendo. Entonces, se tiene que detener en casa antes de que llegue a ser un problema muy grande en la escuela. Los psicólogos hablan de los niños de 0 a 3 años diciendo que es un pequeño sociópata, o sea, uno que no tiene sentimientos hacia la sociedad, porque así es un bebé y todo es para mí, yo soy el más importante, que el pequeño sociópata lo detienes y lo corriges a los 3 años de edad. Eso es una ventana de tiempo muy, muy reducida y a partir de ahí el niño empiezas a tener que trabajar más constante y más duro con él hasta que por fin deje de tener esas actitudes de yo voy primero, yo soy más importante, yo soy la víctima, yo soy especial sobre todos los demás, que no es la mentalidad de Cristo, no es así como debemos de ser. Es muy importante como papás que busquemos frenar cualquier detalle de actitud pecaminosa así, de una manera amorosa, de una manera constante en casa. Y sí, Sí. es mucho peso sobre nosotros, pero Dios no nos ha entregado nuestros hijos como una encomienda, ni son nuestros, sino Dios nos encomendó y nos va a pedir cuentas. Así es, y al mismo tiempo nos equipa. ¿Por qué? Porque no estamos solos, no estamos solos, contamos con Él, tenemos
66 libros que nos enseñan. El libro de Proverbios es riquísimo en cuanto a estas cosas, a nuestra relación con los demás, a poder crear relaciones interpersonales saludables, a poder tener respeto a la autoridad, tener el temor de Dios que comienza ahí. Y yo creo que la base de todas estas cosas es temor de Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender qué es temor de Dios, y cómo lo podemos aterrizar en nuestras vidas, las cosas cambian completamente. Porque ya no eres tú, sino es un control interno, algo que sobrenaturalmente produce en ti el carácter de Cristo. Entonces es importantísimo también que nosotros modelemos una buena relación con Dios y que mantengamos nosotros como papás una dependencia total a su gracia, a su misericordia, a su instrucción, porque imposible que nosotros lo podemos lograr por nuestras propias fuerzas. Y es a la medida que buscamos a Dios en su palabra, que Dios transforma nuestro entendimiento e incluso nuestra forma de actuar. Y mucho de lo que enseñamos a nuestros hijos es lo que ven y la forma en que actuamos y cómo reaccionamos ante las pruebas que nos enfrentan y al estrés de la vida. Entonces, la solución realmente para tus hijos es el sumergirte en la palabra de Dios diariamente y en orar constantemente. Oswald Chambers habla de esto de la oración, que siempre lo usamos como el último recurso. Cuando ya no queda otra opción, ya nos ponemos a orar, y realmente Dios lo diseñó para ser el primer paso. Primero oro antes de cualquier cosa, y Dios hace en base a la oración. Y Kay Smith dice que la oración es como el ministerio más fácil y más descuidado porque es tan sencillo. Dice la gente, yo quiero hacer algo. Y el pasar muchas horas orando, como en sintonía, como en estación de radio donde antes tenías que moverle para que tuviera claridad la señal. Es eso, decir, sigo orando y estoy en el súper y sigo orando y continúo orando, porque Dios hace milagros en el corazón de nuestros hijos y en nuestro corazón, y transforma muchas de las cosas que están fuera de nuestras fuerzas y nuestra sabiduría resolver. Es importante lo que dices, la oración del justo puede mucho. Impon las manos a tus hijos cuando están dormidos. Pide al Señor que llene ese corazón, que les cautive, que les impacte con su presencia, que ellos puedan reconocerle como el Señor de sus vidas. Entra a su cuarto y dice, Señor, ¿podrías tú traer el corazón de este niño a ti? ¿Podrías tú mostrarle quién eres tú? Revélate en su vida. Nosotros no podemos revelar a Cristo a nadie, a ninguno de nuestros hijos, a nadie, pero el Señor sí quiere, y ese es el deseo. El deseo del Hijo de Dios es que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y todos en una etapa de nuestra vida estamos en esta condición, estamos perdidos, pero Él está ahí, listo para rescatarnos, listo para deshacer las obras del diablo, listo para que estas situaciones de bullying, que son obras de la carne, registradas en Gálatas 5, comiencen a cambiar y a ser transformadas por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos también como papás modelar esta situación a nuestros hijos. Y bueno, yo te dejo pensando en estas cosas, meditando en cuanto al bullying en la vida de tus hijos, y vamos a regresar con más de el bullying con Keila Torres, y nos va a decir qué hacemos si estamos presenciando bullying fuera de lo que son nuestros hijos. Quédate, estás en Buenas Nuevas, en un momento regresamos. Estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos con Keila Torres hablando de qué hacemos si nosotros estamos viendo bullying en otros niños, en otras personas que no necesariamente sean nuestros hijos. Lo que debes de hacer si ves bullying como una regla es intervenir verbalmente, decir, no digas eso es feo, eso es grosero, no es cierto. O sea, si ves algo que no es aceptable en cualquier forma, lo detienes, porque hemos visto el pueblo que no aprende de su historia está destinado a repetirla. Hay personas que lo han dicho de distintas formas, pero es esto. En la historia, países que se han quedado callados y pueblos que se han quedado callados han permitido que escale lentamente, pero seguramente el maltrato a genocidio. Es lo mismo en el ser humano. Tienes que intervenir y decir, no hagas eso. Y después, si ves que hay contacto físico, requiere ser muy valiente en este sentido. Por eso 10 de cada 10, 7 participan en bullying o sufren bullying y 3 están ahí parados.
me gustaría pensar que hay 10 involucrados porque hay uno que hace bullying, uno que sufre y todo el pueblo separándolos y deteniéndolos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es intervenir y también separarlos. O sea, tú vete para acá y yo me llevo acá. Tienes que ver la manera de separar a la víctima del agresor. Y esto es como un trabajo en conjunto, lo hacen maestros, lo hacen padres, pero sobre todo lo hacen amigos. Entonces, si tu hijo llega a casa y dice, mi amiguito tal, le maltratan mucho, le roban su lunch, le dicen de cosas, lo he visto llorando, tú le tienes que decir a su hijo dos cosas. Repórtalo al maestro, a otro maestro, a otro maestro y también interven. Ve tú y siéntate junto a ese amigo y dile al agresor, no lo hagas, detente. Eso no es cierto, porque como ya habíamos dicho, el bullying destruye tu imagen, tu identidad, quién eres tú y crea secuelas para todo el futuro y generalmente el que sufrió bullying de pequeño puede convertirse después en quien es ya el que comete bullying en contra de otros por este mismo vacío, por esta misma identidad que quedó trastornada, porque Cristo es nuestra identidad y nos da seguridad de quiénes somos. Yo sufrí bullying por muchas razones y no voy a entrar en detalles, pero o sea, todo el mundo es capaz de hacerlo y cuando sucede en la iglesia siempre dices, ay, pero es que todos somos cristianos. No es cierto, he visto más bullying en la iglesia como encubierto, como tapado, que, ay, es que así es. Es importante esto. Yo que sufro de bullying, yo necesito mi identidad en Cristo. Entonces yo busco a Cristo y oro por mi agresor, porque hay cosas que yo no puedo cambiar con mis palabras y mis acciones, pero Cristo sí. Yo busco a Cristo para renovar mi imagen. ¿Quién soy yo? Ante Cristo yo soy preciosa. Ante Cristo yo sí valgo algo y mis defectos físicos o emocionales o psicológicos o mentales que yo poseo, Cristo es suficiente en ellos y puede hacer algo conmigo. Entonces, este es el enseñarle a tu hijo, interven, di algo. Y tú como papá, decir a la mamá de tal niño, oye, tu hijo está haciendo, tú participa activamente, porque esto es lo que hace la comunidad cristiana en todo el mundo, es cuando vemos algo que está mal, intervenimos y no nos quedamos callados, aunque requiere ser mucho más valientes para hacerlo. ¿A poco no? Así es, así es. Tenemos que intervenir, tenemos que denunciar, tenemos que parar esa situación, aunque no sean tus hijos, eso que dijiste no está bien, está mal. Y sobre todo, si tienes oportunidad y cercanía con los padres, si estás dentro de la iglesia, si es dentro de la escuela, hazlo, di, sé valiente, di, mira, yo escuché esta conversación, te lo quiero comentar para que hables con él, ¿verdad? Tú obviamente solamente estás informando lo que viste, un hecho de algo que estás viendo entre dos, en la dinámica entre dos niños o entre varios niños, pero sí, hay que pararlo, tenemos que, como dices, orar por los agresores, tenemos que perdonar, es muy importante el perdón, ¿por qué? Porque también esa es parte de sanar una herida. Si nosotros estamos solamente mirando la herida, la herida, la herida y no traemos perdón, ¿cómo Jesucristo va a vendar esa herida? ¿Cómo va a darle cuidado? Una herida tiene que tener cuidado, tiene que tener su medicina. No puedes dejarla así porque se infecta o se hace más grande hasta que llegue un momento en que te corten la mano o el pie que tienes herido. Entonces, no lo dejamos así. Traemos el perdón, traemos la restauración y atendemos esa parte del corazón de nuestros hijos o tratamos, ¿verdad?, de ayudar a los padres que están envueltos en una situación así. Es exactamente eso que dices, lo de que si sufres de bullying y vives una herida, la puedes cargar y la necesitas sanar, pero si Dios ha permitido algo en la vida de tu hijo, como alguien que sufre de maltrato, de segregación, que tú no puedes jugar porque tú no tienes el color, la economía, el estilo que nosotros queremos, esta es una oportunidad como papás de preparar a tus hijos a aprender lo que va a hacer en la vida real, porque la vida es una secuencia de grandes heridas y retos y tienes que equipar a tu hijo desde chiquito a enfrentar este tipo de cosas. O sea, equiparlo a saber qué hacer cuando lo maltratan, a saber cómo orar por su agresor, es el orar por quienes los persiguen y bendecirlos. También el saber cómo perdonar una herida cuando la otra persona nunca lo va a reconocer
nunca te va a pedir perdón y probablemente va a seguir. Estas cosas como papás lo podemos enseñar a nuestros hijos ahorita y no más adelante y prepararlos. Esta es la vida real y con Cristo y en Cristo puedes sobrellevarlo y salir gozoso, con una identidad mucho más fuerte en Cristo y habiendo ejercitado y practicado el perdón vez tras vez tras vez. Que a eso quiero como que tocar un poquito, porque este es mi tema favorito actualmente, es el perdonar a alguien no es darle permiso para que lo vuelva a hacer. El perdón realmente es un regalo que te das a ti mismo para dejar de sentir como una bola de fuego y amargura en ti. Es perdonar. Perdonar no es algo que realmente logras tú en tu corazón, sino es un milagro que Dios produce. El perdonar no le exime de responsabilidad a la otra persona, sino simplemente es algo que te hace ser libre y tú entregas la venganza y la justicia a Dios, que lo va a hacer de una manera mucho más perfecta. Entonces, parte de esto de perdonar es enseñarle a tu hijo a vivir con una injusticia, digamos, pequeña, para que después sepa enfrentar y vencer una injusticia más grande. Porque no queremos hijos débiles. El bullying dice, es que eres débil. No, no queremos hijos débiles, pero no estamos buscando entrenar a un agresor, sino estamos buscando entrenar a alguien que trae el corazón de Cristo para otros. Y para los papás es muy difícil eso, decir, ¿cómo logro eso si yo no he aprendido a perdonar? Y ahí está la respuesta. Así es. Necesitas a Cristo. Necesitamos a Cristo, necesitamos hacer una decisión de rendir nuestras vidas a Jesucristo, necesitamos dejar de caminar bajo nuestro propio camino, bajo nuestra propia prudencia y comenzar a caminar, hacer un alto en nuestras vidas, un alto en nuestras vidas en donde rendimos todo lo que somos, el corazón, las situaciones, la falta de perdón, la amargura, al único que puede realmente sanar esa herida y equiparte para comenzar una nueva vida que solamente es en Cristo. Quisieras guiarnos en una oración como papás y que Dios pueda hacer una obra en nuestras vidas, por favor. Claro que sí, realmente el entregar tu vida a Cristo es muy sencillo y lo puedes hacer en cualquier instante y esperar resultados increíbles de parte de Cristo. Entonces, acompáñame a orar. Si tú estás escuchando esto, ora esto en tu corazón también conmigo. Y voy a empezar, Señor, entrego mi corazón porque como mamá yo no soy suficiente, me estoy equivocando, no sé cómo guiar a mis hijas, no puedo cambiarlas con mi corazón. Entonces, también pueda guiar a mis hijas como debo de guiarlas. Perdóname por no ser una persona fiel a ti. Yo quiero entregar mi corazón a ti y ser fiel a ti. Enséñame a leer tu voluntad en la palabra y buscarte cada día. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, muchas gracias. Si tú hiciste esta oración acompañada de fe, recuerda, son 3 cosas importantes. La primera es tener una relación de oración con la palabra de Dios, una relación con Dios, ¿verdad? A través de su iglesia, que es importantísimo, y congregarte, ser parte del cuerpo de Cristo. Es leer la palabra de Dios, orar y congregarte. Busca una iglesia en donde puedan enseñarte la palabra de Dios. Y nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee, y nos reunimos domingos 1:00 de la tarde. Gracias, Keila, por esta entrevista. Mañana vamos a continuar con más, así es de que por favor, conéctate, estate pendiente, vamos a seguir adelante con estos temas tan importantes para poder seguir edificando la vida de nuestros hijos. Muchas gracias por todo. Gracias a ti que te estás sintonizando, gracias a todos los que están en la plataforma Facebook. Yo los dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta mañana.